De madre adolescente a empresaria. ¿Qué te parece, Ka? Realmente de admirar. Hoy les vamos a comentar un poco sobre nuestros inicios en el mundo de las inversiones y un poquito de nuestra historia también a nivel personal. Así es. Bueno, hoy queremos comentarles un poquitito más quiénes somos, cuál es nuestra formación académica y cómo ha sido ese inicio de convertirnos en inversionistas. Así es, les vamos a comentar un poco sobre nuestra historia a nivel personal y cuáles han sido nuestras experiencias en el tema de inversiones. Podemos comenzar con una de las cosas que siempre decimos que no son las más importantes, pero que es necesario decirlo, nuestra formación académica. Nosotros estudiamos administración de empresas, luego nos gustó mucho el área de finanzas y fue cuando empezamos a utilizar más la parte de inversiones, finanzas, tenemos una maestría en finanzas, adicional la parte contable. Así es. Adicionalmente, siempre nos gustó mucho educarnos por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Siempre estamos en constante aprendizaje, leyendo libros, yendo a seminarios y toda esa información adicional que podemos encontrar en redes sociales. Hemos tenido una gran formación en la parte de inversión, pero principalmente en lo que es inversión con valor. ¿Qué quiere decir? Que somos muy cuidadosas en las inversiones que hacemos, que nos generen rendimientos seguros, aunque tal vez el proceso sea un poco más lento. Pero bueno, para comentarles cómo fue que iniciamos a convertirnos en inversionistas sin ni siquiera saber lo que hacíamos en ese momento, y fue con este mundo de los préstamos con garantía hipotecaria. Entonces, vamos a comentarles un poquitito de eso. Bueno, inicialmente en mi historia, ¿verdad? Personal, yo vivía con mis papás, trabajaba con mi papá es agricultor, mi mamá es ama de casa, entonces yo venía de una familia súper convencional, ¿verdad? Donde todos trabajábamos con el fin de colaborarle a mi papá. Nosotros íbamos a la feria los sábados y los domingos y de lunes a viernes en el colegio, ¿verdad? Entonces siempre estuve acostumbrada a estar en constante pues aprendizaje, ¿verdad? De mi papá, de las personas a las que ayudábamos cuando íbamos a la feria y todo el tema de comercio. Entonces esos fueron mis inicios a nivel de negocios, ¿verdad? Donde aprendí no solamente a convivir con diferentes tipos de personas, sino el valor del trabajo. Sí, súper importante esto del valor del trabajo. Yo desde pequeña siempre soñé con el tema de negocios y lo que yo decía era que yo quería generar negocios que me generaran ingresos y muchas cosas, ¿verdad? A la edad de 17 años me convierto en mamá, una mamá adolescente, y por situaciones de la vida, entonces es como necesito empezar a ver qué hacer para generar ingresos adicionales siendo mamá, porque ahora no es como que solo mi vida y salir adelante, sino la de alguien más. Entonces, ¿cómo es que llegan los préstamos a mi vida? Pues esto fue una casualidad del destino que me ayudó muchísimo, y es porque mi padrastro, el papá de mi hermano, resulta que me dice que si tengo un ahorro. Es vacilón que me hiciera esa pregunta de que si yo tenía un ahorro, porque de verdad que no era como que yo podía prestarle dinero a alguien, y lo que él me dice es que si le hago un préstamo de $200 y en un mes él me devuelve un poquitito más. Entonces, gracias a que tenía un ahorro, porque sí trabajaba en vacaciones, trabajos de temporada y así, logro hacer este préstamo. Y ahí es donde yo digo, bueno, esto es un súper buen negocio, puedo empezar a prestar el monto que tengo, que en ese momento eran $1,200, cobrar una tasa de interés, y ahí es donde yo descubro el mundo de los préstamos, que en realidad hasta el momento de hoy ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en temas económicos y de generar ingresos de forma pasiva. Y en mis inicios yo pues me encantaba siempre de lo que me pagaba mi papá por ir a la feria y ayudarle, colaborarle en los fines de semana. Yo siempre guardaba un porcentaje de ese pago, que era significativo realmente, pero siempre lo guardaba. Entonces iba guardando y llegó el momento en el que tenía un monto un monto mayor. Ese fue el primer monto que yo pude prestarle a un familiar muy cercano y que me dijo yo le devuelvo con intereses, y ahí fue donde yo inicié con el tema de financiamientos también.
De hecho, lo hacíamos de una forma muy sencilla. Era como un cuaderno, anotar quién era la persona que nos solicitaba el financiamiento, ir cobrando una tasa de interés y de esa forma generar ingresos. Adicional, no gastarnos todos los ingresos que recibíamos, sino que decir, ok, puedo jugar con el 50% y reinvierto ese otro 50%. Entonces ya estábamos trabajando con el interés compuesto sin ni siquiera saber que era una tasa de interés ni interés compuesto. Entonces así fue como empezamos de forma muy sencilla. De casualidad nosotras nos conocemos en la maestría y una vez que ya tenemos la maestría empezamos a decir, bueno, ahora qué hacemos, qué negocio ponemos y así. Pero después de un análisis exhaustivo y de saber que los préstamos nos habían generado ingresos tantos años y unos ingresos muy muy buenos, pues decidimos que íbamos a dedicarnos de forma totalmente legal, inscribirnos, hacer todas las regulaciones que se requieren por ley para empezar este mundo de financiamientos, pero ya a empresas, a emprendedores y personas que querían generar negocios y que no tenían los medios para poder hacerlo. Y es así como dimos inicio a este increíble mundo de las inversiones en préstamos con garantía hipotecaria. ¿Y por qué decidimos enseñar a que las personas hagan exactamente lo mismo? Porque es una fuente de ingresos muy buena, porque es un mercado totalmente legal y porque la gente desconocía que se podían hacer financiamientos siendo una persona física, ¿verdad? Entonces es súper interesante porque también esta nueva etapa de ayudar a las personas a que puedan generar ingresos, a que quieran dedicar su tiempo a cosas que les encanta, como estar con la familia y demás, para nosotros ha sido muy satisfactorio. Y nosotros que ya estamos en este mundo de recibir ingresos de forma pasiva, pues vemos la realidad de cada uno de esos beneficios que hemos encontrado en este mercado. Y es importante también decir que a pesar de la educación que tenemos, de las 5 diferentes carreras y demás, que las personas no son profesionales por tanto título, sino porque generen muy buenos resultados cuando realizan una actividad, la que sea. Entonces, nosotros nos consideramos muy profesionales en el tema de los préstamos porque hemos generado muy buenos resultados. Entonces, es por eso que estamos en este proceso de compartir y de mentorear a todas esas personas que también quieren ingresos adicionales sin requerir el 100% del tiempo. Así es.